Entonces, bueno, vamos a dar inicio, como les comenté, a esta sesión promocional asociada al diseño sismorresistente de estructuras de concreto reforzado, y específicamente esta clase se enfocará en el diseño sismorresistente de nodos viga-columna pertenecientes a pórticos resistentes a momento en estructuras de concreto armado según los lineamientos y requerimientos del código ACI 318-2014. Entonces, antes de arrancar, vamos a revisar una pequeña agenda que vamos a tener en aproximadamente 60 minutos, donde vamos a arrancar con una breve presentación teórica en qué consiste el comportamiento y el diseño de los nodos viga-columna pertenecientes a pórticos, específicamente los especiales, y luego vamos a pasar a mostrar un modelo en el software ETAPS, de una edificación bastante sencilla, donde vamos a comparar los resultados del diseño por corte del nodo viga-columna, de una unión en específico, y vamos a cruzar estos valores que da el ETAPS, que vamos a aprender a interpretarlos y a ver qué significa cada celdita de esa hoja de resultados, y vamos a compararlas entonces con una hoja MATCAD que demuestre el desarrollo del cálculo sismorresistente de ese nodo en específico, que tiene los mismos datos que están involucrados en el ETAPS. Entonces vamos a entender un poco cómo funciona ese cálculo manual y vamos a comparar ciertas cositas con el software de cálculo para poder entonces interpretar sus resultados. ¿Okay? Entonces, como les comenté, vamos a dar un breve repaso o una breve información teórica de qué específicamente consiste el diseño sismorresistente de nodos. Entonces, lo primero que debemos recordar es la clasificación según el desempeño de los pórticos a momentos, que prácticamente los sistemas más comunes para resistir cargas laterales en concreto armado son pórticos a momento y los sistemas de muros, que incluso incluye sus muros acoplados. Pero en el caso específico de pórticos tenemos tres clasificaciones. Los pórticos especiales a momento, los SMF, o conocido como en inglés Special Moment Frame. Tenemos los pórticos intermedios a momento y los pórticos ordinarios a momento. ¿Okay? Un pórtico especial a momento es un pórtico que es capaz de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico. El nivel de detallado correspondiente a su acero de refuerzo proporciona la resistencia y la ductilidad requerida para la condición sismorresistente más exigente de conformidad a los lineamientos normativos. Obviamente esta condición de detallado especial tiene que ir de la mano o está asociada a un factor de reducción de respuesta, que no es más que una reducción de ese espectro de diseño para entonces poder, o el espectro realmente elástico, se hace una reducción, entonces se le demanda a la estructura una ductilidad importante que debe ser sostenida mediante el detallado que se le dan a esos miembros estructurales que en este caso conformarán el pórtico, y un pórtico no más que vigas, columnas y nodos. Entonces, claro, si establecemos un factor de reducción de respuesta alto que demande altos grados de utilidad a los miembros estructurales que conforman el pórtico, debemos entonces detallar de forma muy especial las vigas, columnas y los nodos para que puedan entonces aguantar o ser capaces de tener deformaciones del rango inelástico sin pérdida apreciable de su resistencia. ¿Okay? No solo es proporcionar esa ductilidad, sino que ese detallado también permita, aparte de tener grandes deformaciones del rango inelástico, sino que genere ciclos estériles de forma estable y por ende podamos entonces disipar la energía. ¿Okay? Esa es más o menos la filosofía de un diseño sismorresistente en concreto reforzado. Un pórtico intermedio es un sistema capaz de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera limitada ante un evento sísmico. El nivel de detallado proporciona la resistencia y utilidad requerida para una condición sismorresistente intermedia de conformidad a los lineamientos normativos. En esta presentación únicamente vamos a ver las condiciones especiales, que son las más exigentes, y luego para pórticos intermedios simplemente serían prácticamente la misma filosofía, salvo unos lineamientos menos exigentes que los de los pórticos especiales. Pero al prácticamente entender cómo funciona un pórtico especial, van a entender cómo funciona un pórtico intermedio. Y los ordinarios, que es prácticamente lo que enseñan a nivel de pregrado en estructuras de concreto reforzado, son sistemas con muy poca capacidad de formación inelástica. El nivel de detallado proporciona la resistencia requerida para un desempeño prácticamente en el rango elástico de conformidad a los lineamientos normativos. Entonces, bueno, estos criterios del ACI 318-2014 aplican a nodos viga-columna de pórticos especiales resistentes a momentos que forman parte de ese sistema resistente ante cargas laterales o fuerzas sísmicas. ¿Okay? Entonces, una junta no es más que una unión viga entre columnas. Hay varios tipos de junta. Tenemos una junta o un nodo viga-columna de forma interna, en el cual llegan cuatro vigas. Tenemos una externa, en lo que llegan o perimetral,
que llegan 3, y una de esquina donde solamente llegan 2 vigas. ¿Okay? Ya vamos a entender más adelante qué complicaciones podemos tener si no llegan 4 vigas, si llegan 3 o si llegan 2 y cómo es su influencia a nivel del cálculo estructural. Entonces, a nivel de requerimientos normativos y de resistencia, no tiene sentido, ¿okay? Es muy importante cuidar la resistencia, rigidez y la utilidad de los miembros estructurales que conforman al pórtico si estos no se conectan adecuadamente entre sí, de manera tal que se busque que estas características se puedan desarrollar plenamente. El diseño de una conexión debe tener como objetivo que su resistencia sea mayor que la de los miembros estructurales que se unen y que su rigidez debe ser suficiente para no alterar la rigidez de los miembros conectados. Por eso una de las filosofías del diseño sismoresistente, no solo en estructuras de concreto, sino en estructuras de acero, es poder plantear un diseño por capacidad. Y lo que busca es tratar de limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar los mecanismos de falla dúctil. ¿Okay? Entonces prácticamente el nodo se va a diseñar por capacidad, por la capacidad plena que pueden desarrollar a nivel de resistencia los elementos que se conectan a él, para que ese nodo pueda ser muy resistente y no tenga falla frágil al momento de un desempeño sísmico. Lo mismo podemos apreciarlo ante las conexiones metálicas, por lo menos en estructuras de acero, donde se plantea un diseño por capacidad para que esa conexión prácticamente permanezca en el rango elástico de formación. Deben cuidarse 3 aspectos en el diseño de uniones, vigas y columnas de pórticos que deben resistir fuerza sísmica. Uno es el confinamiento del concreto en la zona de unión, y vamos a ver más adelante cómo garantizamos que un nodo esté confinado o no. El anclaje y la adherencia del refuerzo que atraviesa la junta, y la resistencia a fuerza cortante de la conexión. Entonces, acá, en este punto en particular, el confinamiento del concreto en la zona de unión va a depender de las vigas que llegan a él, pero también va a depender del grado de confinamiento de acero de refuerzo transversal que coloquemos dentro del nodo. Y el anclaje y la adherencia de la forma en que detallemos ese nodo. Entonces, obviamente estas dos primeras condiciones van a depender del detallado del acero de refuerzo, unas condiciones geométricas, a diferencia de la fuerza cortante, que prácticamente es el cálculo de resistencia que se le emplea al nodo. Obviamente el software ETAP, que es el que vamos a evaluar en esta clase promocional, únicamente se limita a verificar la resistencia fuerza cortante del nodo. No, estos dos requerimientos adicionales deben verificarse o deben garantizarse cumpliendo con los requerimientos de alineamiento que establece la CI 318-2014. Entonces, vamos a empezar a cumplir los requerimientos de desarrollo y adherencia del refuerzo. Entonces tenemos que el refuerzo longitudinal de una viga que termina en una columna debe prolongarse hasta la cara del núcleo confinado de la columna más distante y anclarse en tracción de acuerdo a las ecuaciones 18.85 y en compresión de acuerdo al artículo 25.4.9. Obviamente estos artículos están referenciados a la CI 318-2014. Ahora bien, ¿qué es lo que implica este artículo? Es que si yo tengo un nodo extremo o una columna externa o extrema y vengo con el acero de refuerzo, este acero de refuerzo longitudinal debe llegar hasta la última parte de ese núcleo confinado y debe anclarse mediante un gancho. El gancho puede ser a 90 grados o puede ser a 180 grados, obviamente cumpliendo con los requerimientos de gancho estándar que establece la CI. Y debe garantizar unas longitudes de penetración que van conforme al anclaje. Correspondiente al anclaje, nosotros debemos garantizar ese anclaje con una longitud horizontal y con una longitud de gancho, que es la longitud, como quien dice, vertical si lo enfoco al gancho a 90 grados. Entonces, el gancho estándar establece que esta longitud vertical sea 12 veces el diámetro de la barra, contando desde el punto de su prolongación totalmente recta. ¿Okay? Si nos vamos un poco más al detalle, evaluamos los diámetros de doblez de cabilla y queremos contabilizar esta longitud vertical del extremo, estaríamos hablando de aproximadamente unos 4 diámetros de la barra adicionales, estaríamos entonces en que la longitud vertical estuviese cerca de 16 veces el diámetro de la barra para contabilizarlos desde este punto. ¿Okay? Pero la norma especifica en su prolongación recta 12 veces el diámetro de la barra. Entonces, ¿qué debemos garantizar a nivel de anclaje? Debemos garantizar para que ese acero pueda tener, o ese elemento de viga o miembro estructural pueda anclarse y pueda transmitir todos sus esfuerzos de un elemento a otro. Entonces, esta longitud, ¿okay?, que se mide como ancho de la columna, menos el recubrimiento de esta cabilla, es lo que la norma se conoce como LDH, ¿okay?, o longitud de anclaje. Esta longitud proporcionada la podemos calcular o la podemos obtener muy fácilmente teniendo entonces la dimensión de la columna en esta dirección y restándole el recubrimiento de esta barra obtenemos esta longitud de anclaje proporcionada. Y debe ser mayor a la que proporciona o a la que indica la normativa
como mínima, que depende obviamente de los materiales y depende del diámetro de la barra. Por esa razón, cuando no puedo cumplir, notablemente con esta longitud de anclaje, hay varias maneras de resolverlo, pero las dos más comunes son o aumento el ancho de la columna para garantizar esta longitud proporcionada sea mayor a la mínima permitida por la norma, o en su defecto podemos entonces disminuir el diámetro de la cabilla para que entonces podamos cumplir con este anclaje, porque la longitud de anclaje normativa es directamente proporcional al diámetro de la barra. Entonces, eso es una de las condiciones que debemos verificar. Acá podemos ver incluso lo que dice la ACI de esa longitud LDH, vean que es directamente proporcional al diámetro de la barra y depende de los materiales y depende obviamente de unos factores que la norma tranquilamente los define de forma muy sencilla. Entonces obviamente debo venir con ese cero de refuerzo longitudinal y anclarlo en su núcleo extremo más confinado. Aquí se ve un detalle en elevación, ¿no? Entonces bueno, obviamente aquí están estos chequeos, deben cumplir con unas dimensiones mínimas por norma y esta es la ecuación que debemos revisar. Si queremos calcular longitudes de desarrollo a compresión, como lo especifica la norma, bueno, también aquí tenemos que la longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre a compresión, LDC, debe ser la mayor entre estas condiciones. ¿Okay? Pero por lo general la más común es la que revisamos anteriormente, que garantiza el anclaje. Si en tal caso debemos entonces, aparte de eso, garantizar que tengamos un refuerzo en un acero corrido, bueno, debemos entonces a partir de la sección crítica podernos extender la longitud de transferencia en el caso de un refuerzo. ¿Okay? Ahora bien, cuando se emplean barras de gran diámetro, es posible que el ancho de la columna no sea suficiente para proporcionar esa longitud de anclaje al refuerzo de la viga. En este caso debe optarse por emplear barras de menor diámetro o ensanchar la columna. Esto es lo que realmente acabamos de mencionar, que son las soluciones más comunes. O proporcionar algún anclaje mecánico al refuerzo. Y no solo esa es la opción. Por lo menos acá tenemos una opción de que si acartelamos la viga, o si existe una viga acartelada, podemos entonces aumentar esta longitud. Obviamente esto pudiera generar ciertas complicaciones, hay normas que no lo detallan muy claramente, por lo menos la norma venezolana, la más actual de concreto, especifica que en el caso de uso de cartela debes entonces considerar ese aumento de la resistencia en la cara de la columna para revisar la resistencia a flexión por lo menos de columna fuerte viga débil o garantizar, según el ACI, que la resistencia a flexión de la columna sea el 20% mayor que la resistencia a flexión de la viga. Entonces, en este caso, esto puede ser como quien dice un arma de doble filo. También muchos ingenieros toman a estos criterios y toman decisiones al respecto. Otra solución muy particular es que si no se cuenta con esa longitud, llevar a un poco más allá del extremo de la columna y hacer una especie de diente, ¿okay? No tan grande, porque en caso de que ese diente sea muy grande hay que hacer un detallado especial y se puede ver por criterios de la CI cuando la viga es más ancha que la columna, que no es que esté prohibido, sino que simplemente hay unos requerimientos especiales detallados para cuando eso ocurre. Pero tranquilamente puede hacer una especie de diente y llevar entonces el acero a que tenga mayor longitud. Esto, bueno, desde el punto de vista arquitectónico puede afectar cierta parte de la fachada, pero bueno, es algo que también puede tomarse como solución de repente en estructuras no tan comprometidas con arquitectura. O lo que se refería al artículo, prácticamente garantizar un anclaje con un dispositivo mecánico. La solución más práctica, la más común, fue la que comentamos al principio. Prácticamente nunca se toman soluciones a la ligera de estas opciones, sino que se prefiere o disminuir el diámetro de la barra o aumentar directamente el ancho de la columna. Donde el refuerzo longitudinal de una viga atraviesa una unión viga-columna, la dimensión de la columna paralela al refuerzo de la viga no debe ser menor que 20 veces el diámetro de la barra longitudinal de mayor diámetro en la viga. Para concretos, obviamente de peso normal. Para concretos livianos se acepta un límite igual a 26 veces el diámetro. Lo que estamos queriendo decir es que en la dirección donde esté el acero de refuerzo longitudinal de la viga, en esa misma dirección se mire el ancho de una columna interna, en esa misma dirección, para garantizar la adherencia de esa cabilla o el anclaje dentro de ese nodo, y que entonces esta dimensión de la columna mínima para garantizar ese anclaje tiene que ser 20 veces por lo menos el diámetro de la barra longitudinal de mayor diámetro. ¿Okay? Este es un requerimiento neto del ACI. Otras normativas en Latinoamérica que se basan en el ACI han tomado algo muy parecido con otros factores que van asociados a la geometría del nodo, donde a veces da 20, 19 o 22. Otras normativas un poco más exigentes, como la japonesa, maneja aproximadamente 28 veces el diámetro y las neozelandesas prácticamente manejan
36 veces el diámetro. ¿Okay? Esto es algo bastante exigente y muy pocas personas cuidan este criterio. Y ya vamos a entender en esta presentación por qué debemos garantizar de que esto se cumpla. Y lo podemos observar acá. En las conexiones interiores, el problema es la posible falta de longitud suficiente de la conexión para permitir el cambio de signo de los esfuerzos en el acero de refuerzo longitudinal, desde tracción en una cara de la columna hasta compresión en la otra. Y se mira acá notablemente con este diagrama de cuerpo libre, que este es prácticamente la rotación que se genera en el nodo. Aquí están, por ejemplo, los momentos, vamos a llamarlos probables, los momentos probables de las vigas. ¿Ok? Y vemos cómo en la columna se generan unos momentos en sentido contrario, que es lo que van a hacer la resistencia o el equilibrio a momento de la conexión. Entonces, si yo me voy a la viga, por ejemplo, en esta parte, este momento, que lo llamaré sentido horario, si yo descompongo esto en un par de fuerzas internas, tendré compresión en la parte superior y tendré tracción en la parte inferior. Pero como el momento de la viga derecha tiene el mismo sentido de la viga izquierda, ¿okay? Porque tiene que ser así, producto de la deformación del pórtico, vamos a ver entonces que si yo descompongo este momento, va a tener compresión abajo, voy a tener tracción arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Esta cabilla, ¿okay? Desde una cara del nodo va desarrollando compresión, pero en lo que está dentro del nodo hay un cambio de esfuerzo de dirección, de esfuerzo axial, donde ahora tiene que resistir ese cambio de compresión a tracción. Entonces, debido a eso, la columna debe dar una longitud suficiente para que ese cambio de dirección pueda tranquilamente realizarse y entonces no sufra de adherencia, ¿okay? o de anclaje la cabilla o el acero de refuerzo longitudinal dentro de ese nodo. Entonces, los requisitos al respecto tratan de evitar que pérdidas locales de adherencia den lugar a rotaciones inelásticas excesivas en la conexión y que las barras de refuerzo que deberían estar en compresión permanezcan con esfuerzos de tracción para poder proporcionar el anclaje, originando así que el concreto esté sujeto a esfuerzos de compresión mayores que los previstos. Esta es la aplicación teórica exacta de por qué entonces debemos cumplir con estos requerimientos, en nuestro caso el ACI 318-2014. Otro requisito geométrico que establece la ACI conforme al nodo es que la altura H del nodo, prácticamente la altura en profundidad, ¿okay? No debe ser menor que la mitad de la altura de cualquier viga que llegue al nodo, que genere cortante en el nodo y que sea parte del sistema de resistencia ante cargas laterales. ¿Okay? Incluso ya vamos a hablar, cuando hablemos de la resistencia al corte de nodo, todos estos aspectos geométricos que debemos aplicar para poder calcular esta área efectiva, porque si obviamente vamos a diseñar el nodo a corte o la junta a corte, obviamente estamos hablando de una fuerza tangencial, donde el área tangencial del nodo es la que va a aportar resistencia ante esta fuerza. Otros requerimientos normativos es que la fuerza en el refuerzo longitudinal de vigas en la cara del nodo debe determinarse suponiendo que la resistencia en el refuerzo a tracción por flexión es 1.25 FY. Entonces todos los momentos probables, cada una de estas fuerzas de compresión y tracción debe determinarse asumiendo que hay un 25% adicional de la resistencia excedente del acero de refuerzo. Ahora sí vamos con los requisitos de confinamiento. Prácticamente vimos los requisitos de adherencia y anclaje. Ahora vamos a revisar los requisitos de confinamiento del nodo. Cuando exista vigas que llegan en los 4 lados del nodo y el ancho de cada viga mida por lo menos 3/4 partes del ancho de la columna, se permite que el refuerzo transversal dentro del nodo sea al menos igual a la mitad de la cantidad requerida por criterios de confinamiento en la columna. Quiere decir que si yo evalúo por confinamiento de la columna y llevo un acero de media pulgada con 4 ramas de ligaduras separados a cada 10 centímetros, si yo cumplo con los criterios de confinamiento, puedo entonces colocar la mitad de la cantidad que traigo por criterios de confinamiento en la columna. ¿Okay? Entonces eso es algo que garantiza un alivio a nivel constructivo, porque el hecho de que tengamos altos niveles de acero de confinamiento dentro de la junta, ya vamos a ver que necesitamos colocar un acero transversal dentro de esa junta, que muchas veces desde el punto de vista constructivo, se complica mucho la colocación en sitio y muchos constructores les gusta odiar ese acero de refuerzo. Y vamos a ver que es sumamente importante porque obviamente hay que confinar este nodo, que es uno de los estados límites que hay que cuidar. ¿Okay? Y el espaciamiento por confinamiento se puede incrementar a 15 centímetros dentro de la altura H de la viga menos alta. Entonces, o es la mitad del acero que traigo por confinamiento y no más de 15 centímetros lo que puedo colocar. Entonces, si traía cada 10, bueno, por normativa debo aumentarlo si el nodo está confinado a 15 centímetros.
De lo contrario, el acero de refuerzo transversal debe cumplir con estos requerimientos del ACI, que son condiciones especiales. ¿Okay? Entonces aquí podemos observar cómo revisar si el nodo está confinado o no. Lo que necesito ver es que estas vistas son en planta, que este ancho de la viga sea por lo menos el 75% del ancho de la columna. Con eso estaría garantizando que el nodo está confinado en dos caras opuestas. Si en estas dos caras opuestas también está confinado, puedo decir que el nodo está confinado en cuatro caras. ¿Okay? Eso es más o menos lo que explica estas ecuaciones. Entonces, bueno, con eso garantizo el confinamiento. Luego voy a pasar a diseñar por corte la junta. Entonces acá lo que hago es un diagrama de cuerpo libre, la distribución de fuerzas en el nodo. Puedo observar entonces que este es el momento probable de la viga. Vean que siempre los momentos probables de la viga izquierda con el de la viga derecha giran en el mismo sentido o ejercen fuerza o momento en el mismo sentido. Y de las columnas obviamente genera en sentido contrario. Obviamente esto es un diagrama de cuerpo libre donde mostramos los momentos probables del pedazo de viga que va a la izquierda, en su extremo derecho, y este es el momento probable del trozo de viga que va en su parte izquierda, debido a la formación de rótulas plásticas que ocurren cuando obviamente se alcanza la excedencia de uno de los aceros de refuerzo. Que obviamente para eso es lo que diseñamos y para eso entonces es que elaboramos detallados especiales y por eso se llaman miembros especiales pertenecientes a un pórtico especial a momento. ¿Okay? Y este es obviamente el cortante de equilibrio que se genera en las vigas en sus extremos. Lo mismo ocurre con las columnas. Entonces el pedazo de columna superior llega aquí el momento probable con su cortante acá superior y de igual forma ocurre en la parte inferior. Y estos son los aceros de refuerzo de la viga que penetran y el acero de refuerzo de las columnas que penetran y pasan en el nodo. Obviamente, aquí faltaría el acero de refuerzo transversal que debe ir por norma, pero es simplemente para no complicar el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a entender un poco de dónde sale esta distribución de fuerzas. Los momentos probables en las columnas son los máximos momentos probables en columnas y se obtienen del diagrama de interacción de columnas para una fuerza axial PSU proveniente de la combinación de cargas gravitacionales conjuntamente actuando con los casos sísmicos que conduzca a la mayor capacidad de flexión de la columna. Es el mismo momento utilizado para el diseño por corte en columnas. Incluso puedo hacer una pequeña pausa y venirme a la presentación de columnas, que no voy a hacer mucho énfasis, pero esto es lo que realmente ocurre. Ocurre una plastificación o una formación de rótulas plásticas en los extremos de la columna, donde se forman estos momentos probables. Estos momentos probables son obtenidos utilizando un diagrama de interacción, obviamente tomando en cuenta el incremento del FY en un 25%, donde establezco o grafico cada una de las cargas axiales pertenecientes al análisis para combinaciones que incluyen sismo, y las grafico, obviamente recordando un poco el diagrama de interacción, es un lugar geométrico o una gráfica que representa la combinación de carga axial actuando como momento flector que ocasiona la resistencia o la falla de la columna, ¿no? Obviamente, como es un caso de flexión-compresión y hay múltiples pares de P y M que pueden ocasionar estas fallas, se grafican o se ilustran mediante esta gráfica. Entonces, obviamente, al incrementar este diagrama tomando en cuenta 1.25 FY, tengo la máxima resistencia esperada a nivel de flexión, que lo que hago entonces es entrar, como obviamente la utilidad o alcanzar esa resistencia se ve comprometida dependiendo del nivel de carga axial, grafico todas las combinaciones o cargas axiales que tengan combinaciones de gravitacionales conjuntamente con sismo, voy graficando, corto la curva y busco y leo el momento probable. La carga axial, la combinación, perdón, que me dé la carga axial que conlleve a la mayor resistencia a flexión es la que voy a utilizar como momento probable para traerme este diagrama de cuerpo libre y descomponerlo entre la altura, sumarlo, descomponerlo entre la altura y poder entonces tener el par de fuerzas cortantes. Obviamente aquí se ven ilustrados en el eje, realmente para el diseño por corte de columna debería estar ilustrado en la cara, ¿okay? Pero bueno, ya vamos a ver que el ETAPS incluso para el diseño del nodo lleva esta fuerza al eje y utiliza no la longitud libre, sino usa la longitud completa. A diferencia que cuando diseña por corte las columnas, utiliza la longitud libre. ¿Okay? Entonces voy a regresar otra vez a la presentación de columnas, de nodos, y el momento probable de la viga es un momento máximo probable en vigas, que se obtiene considerando un esfuerzo excedente esperado de 1.25 FY en el acero de refuerzo atracción de la sección en la cara de la columna. Es el mismo momento utilizado para realizar el diseño por corte de la viga. Ahora, esto es lo que representa el ACI, pero mediante unas notas
es muy claro que incluso para el diseño por corte de las columnas no necesariamente tienes que utilizar un valor mayor a la descomposición de los momentos probables que las vigas le transmiten al nodo o a la columna. Entonces, en vez de trabajar con esos momentos probables de asumir la plastificación, la articulación plástica en los extremos de columna, el ACI te permite entonces trabajar con unos momentos probables que serían la sumatoria de los momentos probables de las vigas dividido entre la altura, y prácticamente lo que te está diciendo es que los momentos máximos que se van a dar en la columna no necesariamente van a ser mayores de los que le va a poder transmitir la viga a esa columna. Obviamente eso hace un poco de ruido a veces, pero ya vamos a ver incluso cómo lo maneja el software y vamos a cruzar esos resultados, ¿ok? Bueno, aquí hablamos del corte de columnas, se obtiene de la descomposición de los momentos probables en las columnas, y de igual forma la descomposición o el equilibrio que genera fuerzas cortantes de los momentos probables en vigas. Entonces tomaré en particular cada uno de esos momentos probables y lo descompongo en fuerzas de un par de tracción y compresión. ¿Okay? Como ven en este caso, el momento probable de esta viga en este extremo, lo descompongo en un par de fuerzas compresión y tracción, donde automáticamente ya sé que esta tracción, por el artículo que vimos anteriormente, voy a regresar rapidito, que la tracción debe desarrollar 1.25 FY. Entonces, si ese es el esfuerzo, yo puedo multiplicar ese 1.25 FY por el área de acero que estoy proporcionando. Acuérdense que todos estos chequeos de diseño sismoresistente se hacen con el acero proporcionado, ¿okay? Que incluso ya vamos a ver en el software de cálculo cómo se le puede suministrar el acero proporcionado que tiene la viga en la cara del nodo, para que entonces pueda tomar cuánto vale este T1. Como obviamente tiene que existir un equilibrio en los miembros únicamente en flexión, obviamente entonces esta tracción será igual a la compresión. Entonces yo tendré cuánto vale esta tracción y cuánto vale esta compresión. De igual forma ocurre con el acero que va aquí en la parte, en este caso estoy trabajando con el acero en la parte superior. En este caso, para ese mismo sentido de giro, estaré tomando en cuenta el acero en la parte inferior, que es donde ocurre la tracción. Igual será 1.25 FY por área de acero. Igualo esta tracción con esta compresión y ya tengo prácticamente todos estos valores. ¿Para qué me sirven estos valores? Al obtenerlo, porque obviamente estoy verificando la resistencia al corte del nodo en esta dirección, y prácticamente por criterios de resistencia de materiales yo puedo establecer que estas son las cargas externas que actúan al nodo en esta dirección. Entonces, si yo quiero evaluar cuál es la fuerza interna de corte en ese nodo, puedo trazar un plano de falla, que es este horizontal, y obviamente entonces lo corto y me quedo con una porción. En este caso, si me quedo con la porción de arriba, yo evaluarlo para la porción de arriba y para la porción de abajo. Si me quedo con la porción de arriba, yo tendré entonces que el cortante actuante B sub J será igual a C sub 2 más T sub 1 menos el cortante en la columna superior. Y eso me dará una demanda de corte que obviamente debo comparar con la resistencia al corte del concreto. Si corto el nodo y me quedo por la parte de abajo, entonces tendré que T sub 2 más C sub 1 menos el cortante de la columna inferior, que es lo que tenemos aquí abajo, será la otra demanda de corte que debo comparar con la resistencia del corte del nodo, específicamente del concreto, que es B sub C, y la tenemos acá. Para concretos con agregado normal, tengo que esa resistencia al corte del nodo va a depender básicamente de tres condiciones de confinamiento. Si los nodos están confinados en cuatro caras, esta será la ecuación del cortante resistente al nodo. Depende de F'C, depende de un factor y depende del área tangencial de ese nodo. Si el nodo está confinado en tres caras o en dos caras opuestas, esta es la ecuación que voy a utilizar. Y si el nodo tiene otros casos que difieren de los dos primeros, entonces esta es la ecuación de resistencia al corte del concreto del nodo. Obviamente, si yo veo como beneficio que el nodo esté confinado, obviamente esta será la resistencia mayor que dará. Si yo tengo el mismo F'C y tengo la misma área, esta es la mayor resistencia. Y se va degradando a medida que tenga menos confinamiento. Entonces, no es solamente importante tener el nodo confinado debido para la colocación del acero de refuerzo transversal que tendremos dentro de él, sino que también será beneficioso para fines del cálculo de resistencia al corte. El phi a utilizar es 0.85. Entonces, para establecer el área efectiva del nodo A sub J, que es esta parte que tenemos en la ecuación, para poder entonces llevar este esfuerzo a cortante, entonces tenemos que en vigas de menor ancho que la columna, el ancho efectivo del nodo
es igual al menor valor entre el ancho menor de la viga más profunda del nodo y 2 veces la distancia perpendicular más pequeña del eje longitudinal de vigas al lado de la columna. Entonces, H sub J representa la profundidad del nodo. Si yo voy acá y veo, voy a observar que A sub J será H y esta dimensión o el ancho efectivo del nodo será B más H, que es la profundidad del nodo, o B más 2 veces X, siendo X la distancia que hay del borde de viga a la cara de la columna. El menor valor de estos dos me dará entonces el ancho efectivo del nodo y por ende al multiplicarlo por H tendré entonces la dimensión o el área transversal del nodo. Obviamente a veces sacamos estas relaciones debido a configuraciones y esto intenta dar más grande que el área base por altura de la columna del nodo y bueno, en ese caso se toma simplemente la profundidad y el ancho de la columna como el área transversal del nodo para calcular esta resistencia. Entonces para ello ya culminamos con la presentación teórica. Aquí muestro un detallado de lo que sería a nivel de acero de refuerzo transversal de unas vigas y unas columnas reales. Vemos el grado de acero de confinamiento que tienen las vigas, que tienen las columnas, incluso el acero de refuerzo transversal pasando sobre el nodo. ¿Okay? Entonces esto muestra un detalle de cómo debería ser un detallado de miembros de un pórtico sismo resistente. ¿Okay? No es sencillo ni es poco acero, es bastante acero. Igual acá otras prácticas que se pueden observar de eventos reales. Entonces, antes de pasar al software de cálculo, donde podamos evaluar la comparación con el ejercicio, si me pudieran confirmar, por favor, cualquier duda que tengan de lo que hemos conversado hasta ahora para simplemente hacer una breve pausa, aclararlo e ir directamente al ejercicio. Bueno, que tenga muy buenas noches. El ingeniero Antonio Núñez me pregunta, para el momento probable de la viga, se usa la carga axial que lleve a la menor resistencia a flexión. Para esto se usa solamente las combinaciones que lleven sismo o también las combinaciones gravitatorias. Bueno, no sé si hubo una confusión, pero está claro, ingeniero Núñez, que para el momento probable de las vigas no necesitas carga axial. Porque por lo general, cuando estamos en presencia de diafragma rígido, la carga axial en las vigas es cero. Y los momentos probables de las vigas solamente dependen de la cero atracción y del sentido de los momentos que se estén generando. Y simplemente lo resuelves con una ecuación de flexión donde no involucras la carga axial. Si te refieres al caso de la columna, que fue que explicamos ahorita, para la resistencia del nodo, ¿okay? Para la resistencia del nodo, y atención, porque para chequeos de columna fuerte, viga débil, se usa más bien la carga axial que conlleva la menor resistencia a flexión. Pero en el caso del chequeo de columnas por corte, y que puede servir para el chequeo del corte del nodo, se necesita la carga, se necesita entrar al diagrama de interacción con la combinación, con combinaciones únicamente que involucren sismo. ¿Okay? Sería una carga axial que tenga una parte proveniente de cargas gravitacionales y una parte también del sismo. Es decir, tendría que ser combinaciones según el ACI o la ACE, como 1.2 de la carga permanente, más gamma la carga variable, más sismo. Esas P sub U que generan esas combinaciones, o la de 0.9 de las cargas permanentes, más o menos sismo, ¿okay? Yo entraría con cada una de esas combinaciones mayoradas con su carga axial, entro al diagrama de interacción con la carga axial, corto el diagrama de interacción y voy y leo cuál es el mayor momento probable que me generan cada una de ellas. Voy a regresarme acá a la presentación. Yo tendría que entrar, por ejemplo, con P sub U2 de la combinación 2 que tenga sismo y voy a encontrarme entonces un momento probable 1. Entro con la carga axial 3, corto la curva, eso me genera un momento probable 3. Entro con P sub U4 y esa me generó un momento probable 4. Entré con 9 cargas axiales P sub U. La que me generó el mayor momento probable es ese momento probable que voy a colocar acá para poder entonces dividir entre una altura para poder conseguir un par de fuerzas cortantes que me genere resistencia a este giro que va a ejercer la columna, ¿okay? O esta rotación. Eso es en el caso de columnas. Ya que tengo otra preguntita por ahí.
Entonces me hace otra pregunta. Siempre en una edificación se adopta una excentricidad mínima por el sismo. Esta puede producir torsión. Ok, ¿cómo interviene o influye esta torsión en el diseño por capacidad de los elementos? Bueno, aquí primero no debes confundir una cosa, no necesariamente quieres decir que el edificio tenga alguna torsión. Acuérdate que esos métodos, incluso lo podemos evaluar por métodos estáticos equivalentes por torsión o mediante una resolución de análisis dinámico, mediante un modo de vibración rotacional. Esa fuerza o esa rotación que se da en la planta, nosotros la trabajamos como una descomposición de cortantes directos y cortantes indirectos. Entonces, prácticamente la torsión accidental o la torsión que se pudiera generar por alguna irregularidad, o porque no exista totalmente coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, realmente eso lo que genera son incrementos de corte o de fuerza sísmica de un lado o del otro sentido de la edificación. Por ende, esa fuerza va a producir igual solicitaciones en los elementos estructurales y en caso, acuérdate que cuando trabajamos por diseño por capacidad, trabajamos únicamente por la capacidad o la resistencia a flexión que tienen los miembros estructurales, porque ese es el mecanismo de disipación de energía que estamos prevaleciendo en él. Entonces, vemos que no diseñamos por capacidad, o sea, diseñamos por capacidad el corte, pero no diseñamos con fuerzas de corte por capacidad, porque los mecanismos de falla de un diseño por capacidad, que lo que trata es propiciar los mecanismos de falla dúctil, esos mecanismos de falla dúctil se dan mediante formación de rótulas plásticas a flexión, ¿ok? No ante otra solicitación. Espero haber aclarado esa pregunta. Me indican por acá, buenas noches, pude ver un caso en Las Vigas de 70 centímetros de alto, de peralte, con refuerzo de 3/4 que se apoyaban en muros de concreto de 20 centímetros. ¿Cómo verificar la conexión de nodos en este caso? Bueno, en este caso estamos hablando únicamente de nodos viga-columna que pertenecientes a un pórtico especial. Ahora, en caso de que habría que ver, porque en caso de que tengas muros, que obviamente ese muro de 20 centímetros me parece un poco pequeño, pero en caso de tener obviamente este, habría que ver cuál es el sistema estructural que tienes, porque si estamos hablando de sistemas anticargas gravitacionales, debemos ir a los capítulos de la norma para chequear los anclajes referentes a esos sistemas y que no sean sistemas especiales porque van a ser más exigentes. Pero obviamente me paga la duda porque en un muro de 20 centímetros, anclar una viga de 70 centímetros con un acero de 3/4, es posible que ese ancho de muro no garantice el anclaje necesario. Entonces eso va a pasar a formarse como una articulación y entonces ahí se necesita un poco de criterio del ingeniero para entonces asumir si eso realmente va a ser articulado o no, por no cumplir esos requerimientos de anclaje o de desarrollo en el extremo del miembro estructural. Ahora, si pertenece a una edificación desde el punto de vista sísmico, eso es algo que debe cuidarse mucho porque eso ya no sería una unión viga-columna, sino sería una unión viga-muro y hay que entender cuál es el sistema estructural que estamos utilizando para ver qué ecuaciones vamos a utilizar para el chequeo. Me pregunta Luis Santa Cruz, saludos, en el caso de columnas cortas, el análisis del nodo es igual. Es diferente. No es que no sea igual, el problema es que el hecho de que tengas esa irregularidad de columna cautiva, de columna corta, se te van a generar unas demandas de corte importantes, no en el nodo, sino en ese tramo de columna, que es lo que estarías diciendo, todo lo que estaríamos especificando a nivel de diseño sismoresistente en concreto, en miembros especiales, es mentira, porque jamás se te va a formar la rótula en el extremo de la columna por flexión, jamás se te va a formar la rótula en la viga, todo este equilibrio es totalmente mentira porque prácticamente la columna corta se te va a destrozar producto de la irregularidad. Entonces, obviamente por eso debemos evitar el uso de columnas cortas y cuando tenemos el uso de columnas cortas y debemos calcularlas, debemos tener mucho cuidado porque seguramente la demanda de ligaduras va a ser para absorber esos cortes por capacidad porque ya no tendrías que diseñar con esta altura útil, sino tendrías que diseñar con la altura útil que se da en ese pequeño tramo de columna corta y creo que no va a haber ligadura que puedas entonces colocar para poder aguantar esa demanda por corte y simplemente el diseño te va a decir que por favor quites la columna corta o que la pongas más larga o que simplemente hagas un detallado de la pared para que entonces evites esa irregularidad. Me indica nuevamente el ingeniero Núñez, tengo duda cuando mencionó dos caras opuestas para la resistencia del nodo, es cuando las vigas están a 90 grados o 180 grados alineados. Ya vamos a entender un poco cuando damos el ejercicio y entremos a la hoja del programa, ya vamos a ir tocando cada una de las cosas que vimos con un ejemplo numérico.
Me indica el ingeniero Pablo Cruz, me gustaría que comentara brevemente las diferencias entre los requisitos de la ACI para el diseño sísmico de IMF y SMF, ¿ok? El procedimiento prácticamente es el mismo. La única diferencia que vas a tener, y lo podemos ver en el ACI, simplemente menos exigencias. Puede ser mediante separación de ligaduras, puede ser mediante chequeos de algunas condiciones normativas. Por ejemplo, no recuerdo bien cuáles son todos, pero de repente en este caso de 20 veces, ya me voy a ir a la otra presentación. Habría que ver de repente que para este chequeo de 20 veces el diámetro longitudinal de repente es más pequeño. Entonces, simplemente es las mismas consideraciones, salvo valores menos exigentes. ¿Ok? En esta presentación solamente tengo los especiales, pero en la 6 está bien discretizado. Entonces, bueno, ya respondiendo a estas preguntas, vamos a pasar al modelo del software ETAPS, ¿okay? Donde no vamos a mencionar grandes cosas de cómo elaborar el modelo, ni cómo revisar todo el comportamiento dinámico de la edificación, que es importante, simplemente es un breve resumen. Si luego de que corro el modelo, después que lo tengo ya estructurado, cargado, ya definido, antes de pasar al diseño en concreto, pasar a un diseño de acero estructural, debo verificar obviamente el comportamiento dinámico de la edificación. ¿Cuál es el comportamiento dinámico? Obviamente revisar sus modos de vibración, que sus primeros modos de vibración sean totalmente racionables o sean estables, sean traslacionales, con el tercero rotacional. Es una buena práctica, no quiere decir que un modo 2 entre rotacional sea incorrecto, pero lo que sí es tratar de interpretar las deformadas o las distintas maneras que tiene de vibrar, porque eso te da netamente información de qué tan irregular o regular puede ser tu edificación. Y obviamente asociado a esos modos de vibración va asociado o va en conjunto la participación de las masas. Muchas normativas en Latinoamérica deben obligan a que garantices el 90% de la excitación de las masas con los primeros modos de vibración o con todos los modos de vibración. En este caso tenemos un diafragma rígido, 3 modos por nivel. Tendríamos un caso de 3x4, 12 modos de vibración, que en esos 12 modos de vibración, por lo menos alcances en las ambas direcciones X y Y, más del 90% de la masa participativa. Revisar centros de masa, centro de rigidez, centro de cortante, revisar control de desplazamiento o derivas. Incluso algunas normas en Latinoamérica piden corregir el cortante dinámico en comparación a un cortante estático, y deben entonces implementar esas verificaciones. Incluso no está de más incluso verificar o poder tener del estudio geotécnico, ¿cierto? Con los parámetros obtenidos en el estudio geotécnico, más o menos estimar cuánto es el periodo natural del terreno y mediante el periodo fundamental ver qué tan alejado está para no entrar en fenómenos de resonancia. Luego de tener entonces evaluado ese comportamiento dinámico y que sientas que tu estructura es estable y que tiene un buen comportamiento ante esta acción dinámica, puedes pasar entonces a realizar el diseño estructural. Entonces, cuando haces el diseño en el concreto, por ejemplo, ya tienes aquí unas informaciones, como por ejemplo, puedes tener el acero de refuerzo longitudinal de vigas y columnas, puedes tener los porcentajes de cuantías, puedes tener el reforzamiento por corte de columnas y vigas, puedes tener la interacción o el chequeo flexo-compresión de las columnas, puedes revisar el criterio columna fuerte viga débil mediante el 6/5 viga columna, o puedes revisarlo mediante la resistencia de columnas entre vigas. Y puedes revisar el corte en la junta, que es la clase que vimos hoy. También puedes revisar la torsión, etc. ¿Okay? Entonces, prácticamente en esto se basan los resultados en estructuras de concreto. Yo voy a especificar únicamente la resistencia al corte de la junta. Entonces, si yo le doy aquí y le doy OK, yo voy a pararme, por ejemplo, en cualquier pórtico y yo tendría que ver que cada uno de estos valores sea menor que 1. Si cada uno de estos valores es menor que 1, que obviamente quiere decir que la demanda B sub U, obtenida de todos los criterios que acabamos de ver, es menor a la resistencia al corte del concreto minorada de la junta. Entonces, en este caso quiere decir que no tengo ningún problema de resistencia del corte en el nodo, y si voy pasando, voy incluso viendo que hasta obviamente que hay unas vigas que fallan en el modelo, estas son por otras razones, el nodo no está fallando. O sea, los resultados del nodo son estos. Habría que ver por qué está fallando esto, si es por corte, si es por flexión, etc. ¿Okay? Entonces puedo ver que incluso en este chequeo de corte en la junta prácticamente estoy holgado, prácticamente lo más exigido es a nivel del 50%.
donde al parecer estoy bastante bien. ¿Okay? ¿Por qué aparecen dos valores? ¿Okay? Porque estos dos valores están asociados a ambas direcciones de columnas. Yo tengo una columna donde en una dirección, incluso lo voy a ver acá, tengo una columna que si la veo en planta, tengo unas vigas en dirección X o en dirección del eje local 3 y tengo unas vigas en dirección del eje local 2 de la columna. Los chequeos sismo resistentes, que especifique la 6318-2014, se hacen para dos direcciones ortogonales por separado. No se efectúan efectos o no se toman en cuenta efectos de biaxialidad. ¿Okay? El efecto de biaxial solamente se toma en cuenta para el chequeo a flexo-compresión de la columna. ¿Okay? Tienen que tener muy pendiente eso al respecto. Entonces, obviamente, yo debo revisar qué pasa si el nodo en esta cara está confinado, cuál es el cortante que se genera en esta dirección de análisis con los momentos provenientes de columnas, momentos provenientes de las vigas, descomposiciones y ver el cortante en esta dirección. Luego, me olvido de esta dirección y me vengo acá y analizo en esta dirección qué pasa con estas vigas y la columna. ¿Okay? Entonces, con esa información yo reviso en dos direcciones y por eso tengo dos valores. ¿Cuál acero de refuerzo voy a colocar o cuál dimensión de junta voy a colocar? Obviamente vas a colocar la que esté más exigente de ambas direcciones. ¿Okay? Eso es lo primero. Entonces me voy a ir a la planta y voy a escoger, voy a quitar la deformada y me voy a ir a la planta 1, que es el piso 1, y me voy a revisar este nodo del nivel 1. Voy a revisar cómo se leen los resultados. Y voy entonces a cruzar esos valores con la hoja MATCAD. O de repente abrimos la hoja MATCAD, vamos desarrollando los resultados y vamos entonces comparando con el software de cálculo. ¿Okay? Si podemos ver una diferencia, y lo comentamos al inicio de la presentación, cuando empezamos a hablar de nodos sismo resistentes, es que los chequeos sismo resistentes, tanto de vigas como columnas y nodos, es decir, todos esos momentos probables, deben calcularse con el acero realmente proporcionado. Entonces, en el caso de nodo, yo voy a tener los momentos probables derivados del acero realmente que voy a colocar en las caras del nodo. Vean que estas vigas dicen vigas de 35 por 60 o vigas de 45 por 65 y estas dicen vigas de 45 por 65 armadas, igual las acá en la parte superior. Entonces, si yo me voy acá, por ejemplo, al Section Property, y agarro una viga de 45 por 65 y le doy modificar, y entro al refuerzo, veo que aquí me preguntan que le dé el área de acero de refuerzo, o le sobrescribe el área de acero de refuerzo, en las caras I y J, arriba e inferior, en la cara superior e inferior, para que entonces podamos tomar en cuenta utilidades en viga. Si yo me voy ahora a una viga de 45 por 65 armada, ya yo le coloqué un acero de refuerzo en la parte superior, suponiendo que es continuo y que no hay cambios de cara a cara, porque es un acero continuo, igual en la parte inferior. Entonces tengo aquí los dos aceros colocados. Si me voy a la viga de 35 por 65, le coloqué el mismo acero a todo. ¿Okay? Entonces, obviamente, si yo hago estos chequeos del nodo de corte en columnas o vigas, sin proporcionar el mismo acero, el programa los hará de igual forma, pero con el acero requerido. Y puede ser que por razones de unificar o uniformizar, yo disponga cantidades de acero un poco mayor a las que me da el programa o requeridas por cálculo, y puedo entonces tener deficiencia en los momentos probables, porque realmente al colocar más acero tendré momentos probables más grandes. Y eso es algo que debemos tener cuidado del acero o del diseño sismo resistente, y muchas veces en sitio cambiamos el acero de refuerzo y no nos preocupamos por colocar más acero de refuerzo en cambios de proyectos o a nivel de construcción, y debemos tener cuidado porque eso es lo que va a conllevar a tener más momentos probables que obviamente puedan comprometer la resistencia al corte de la viga, la resistencia al corte de la columna, incluso la resistencia al corte de la columna. ¿Okay? Entonces me voy a especificar donde ya coloqué y le dije al programa cuáles eran los aceros de refuerzo, y me voy a concentrar entonces en el nodo 2B. Para ello me voy a parar a la elevación 2, este que está acá, y le voy a volver a pedir el corte en la junta. Si yo le doy clic derecho, él me muestra automáticamente la combinación de carga que generó la condición más desfavorable. Incluso aquí tengo para sobreescribir, ver el diagrama de interacción, ver un resumen, ver el detalle de flexión, ver el corte, ver
el corte en la junta o ver la relación viga-columna o una envolvente. Si yo le doy directamente aquí ver el joint shear, que es el diseño por corte, me indica que no puede dar resultados a esta ubicación en columna. ¿Por qué? Porque ese chequeo obviamente se hace en la parte superior. Entonces obviamente si estoy en el nivel 0, acá no debería haber chequeo de la junta. O si estoy en la mitad tampoco debe haber chequeo de la junta. Entonces lo ideal sería entrar a la envolvente, donde la envolvente me dice la combinación que predominó para cada uno de los chequeos. Entonces yo puedo ver que, por ejemplo, para el chequeo columna fuerte viga débil, predominó la combinación 6. Para el diseño del corte en la junta, predominó la combinación 5. Entonces, salgo, busco la combinación 5, me paro en el punto más alto de la columna y le doy Joint Shear. Y ahora sí tengo desplegada toda la información referente a los cálculos que implemento. ¿Okay? Entonces, en resumen, aquí tengo el cortante o la demanda obtenida de toda esa teoría que acabamos de ver, y esta es la resistencia al corte del concreto, en ambas direcciones, en dirección 2 y en dirección 3. Y esta es la relación demanda-capacidad que sale nomás de dividir esta demanda entre esta capacidad, me da 0,48, 48% de eficiencia, y esta demanda entre esta capacidad que me da el 50% de eficiencia. ¿Okay? Entonces venimos acá me dicen unas características geométricas de la columna, las características geométricas de las vigas, incluso tomando en cuenta el acero de refuerzo que le coloqué. Entonces puedo ir viendo que tengo viga 1, viga 2, viga 1 y viga 2 va en la dirección de un eje y la 3 y 4 en la otra, que es exactamente lo que está, en la hoja aquí MATCAD. Vemos aquí la dirección de vigas 1 y viga 2 y la dirección de viga 3 y viga 4. Me indica la cantidad de acero de refuerzo que coloqué en la parte superior e inferior de cada una de estas vigas que conllevan y se unen a este nodo en particular. Es decir, este nodo B2 está unido por 4 vigas que se nombran a continuación, vigas de 45 por 65 y vigas de 35 por 65 armadas. Y aquí abajo me da la capacidad de los momentos probables de esas vigas, ¿ok? Tanto positivo y negativo, y me da la tracción de la descomposición de ese momento probable, que no es más que agarrar 1,25 FY de cada uno de estos aceros y la vamos colocando aquí, la vamos almacenando. Y acá, obviamente, este coseno y este seno del ángulo es para tomar en cuenta vigas que no llegan de forma ortogonal, sino que tienen algún grado de inclinación. ¿Okay? Y esta es la contribución al corte de las vigas, esta es la tracción, que se le suma la compresión, más este da C más T, ¿ok? Para el eje mayor, para el eje menor también, tengo la tracción con la compresión, que se la sumo, C más T me lo da directo, en este caso estamos hablando exactamente de este equilibrio, que vemos acá, T más C, ¿ok? Aquí lo tenemos, C más T menos el cortante de la columna, en este caso estamos viendo C más T, ¿ok? C más T menos el cortante de la columna, me daría entonces el cortante último. Y con ese cortante último puedo entonces yo calcular el cortante o la demanda capacidad de la viga. ¿Okay? Incluso acá me da las capacidades ahora de las columnas con sus momentos probables con el cortante superior. ¿Okay? Para el eje mayor y menor. Y aparte de eso me indica si está considerando para el eje mayor, frontal y atrás, si está confinado o no, y que aquí por lo menos me está diciendo que en la dirección mayor no está confinado ni en la cara de frente ni en la cara opuesta. Y para el eje menor sí está siendo confinado, es decir, que si la columna es de 60 por 60, que es el caso que estamos evaluando ahorita, la viga de 45 por 65, esa base sí es al menos 3/4 y sí confina en esa dirección. Ahora, en la dirección donde está la viga de 35 por 65 o de 30 por 65, vamos a ver de cuánto es, de 35 por 65, no está siendo confinado el nodo. Por lo tanto, cuando vaya a calcular la resistencia B sub C, debo calcularla para esta condición. Vengo acá en una dirección, debo calcularla. ¿El nodo está confinado en 4 caras? No. El nodo está confinado en 3 caras o en 2 caras opuestas. Eso es cuando la viga es de 45 por 65 en esa dirección, son 2 caras opuestas que están confinadas, debo utilizar esta resistencia al corte del concreto.
En el caso de la viga en la dirección de la viga 35 por 65, no es ninguno de estos casos, debo utilizar esta relación demanda-capacidad, pero ya lo vamos a comparar en el ejercicio. Entonces, esto es como quien dice para poder entender qué significa cada uno de estos parámetros, ¿ok? Pero para ello, para hacer la comparación, me voy a ir a unidades de kilogramos, fuerzas, metros, perdón, para entender de repente la comparación sea más fácil. Me voy a ir otra vez a la combinación 5 en la parte superior, Joint Shear, ¿ok? Y me voy a ir a la hoja MATCAP, donde obviamente preparo la configuración en planta, me piden unos datos preliminares, por ejemplo, el material de viga. Incluso lo ideal sería hacer esto. Déjame por aquí. Ok. Si se entiende bien, aquí tenemos los dos valores. Déjenme un momento preparar las dos ventanas, por favor. Ok. Ya aquí tenemos las dos ventanas. Entonces continuamos, ¿ok? Ya todos ven las dos pantallas, sí, ya todos están viendo las dos pantallas. Entonces, bueno, vamos a verificar acá. Tenemos los datos preliminares, los materiales de vigas, las dimensiones de la viga 1, que estamos hablando de la de 45 por 65, con 5 centímetros de recubrimiento, su altura útil y la longitud de 6 metros. La viga 2, que es la de la derecha, tiene igual 45 por 65, bajo las mismas condiciones. La viga 3 es la de 35 por 60, con 5 metros de longitud. Y la viga 4 de 35 por 60 igual. Los materiales que conforman la columna. Y obviamente las dimensiones tanto de la columna superior e inferior del nodo, que tenemos 60 centímetros de altura y un área de sección transversal de 3.600 centímetros cuadrados y una altura de entrepiso de 3 metros, ¿ok? Tanto para la columna superior como para la columna inferior. Cortantes del análisis, se lo pedí su diagrama de corte para la dirección 2 y 3 y su carga axial para esa combinación que estamos evaluando, ¿ok? Entonces, el primer cálculo que vamos a realizar es el cálculo del cortante hiperestático B sub P. El cálculo de los cortantes hiperestáticos con respecto a la formación de rótulas plásticas en los extremos de la columna. Entonces, para ello vamos primero que nada a escoger una dirección del eje local de la columna. Vamos a evaluar el eje local 2, en donde se apoyan las vigas 3 y 4. Es decir, estamos en esta dirección. ¿Okay? Entonces, obviamente esto debe evaluarlo para un sistema antihorario y horario para cada dirección de la columna. Entonces, para el sistema antihorario, yo voy a colocar aquí los momentos probables, ¿okay? En los extremos superior e inferior, en el extremo A y en el extremo B, de 57.128.52, que si me vengo para acá, lo podemos ver aquí. Estos son los momentos probables de las columnas, ¿ok? Estos momentos probables se supone que es de agarrar, entrar al diagrama de 1.25 FI, el diagrama de interacción, entrar con la carga axial de la combinación, que me dé mayor momento probable. Entonces, como la columna obviamente es cuadrada y está armada simétricamente, entonces tengo tanto el mismo momento probable abajo que arriba. ¿Okay? Si yo sumo estos dos momentos probables y lo divido entre la longitud, ¿okay? del entrepiso, la longitud de la columna, voy a obtener un cortante hiperestático en esa dirección 2 para ese sentido antihorario de 38.085.68, que es exactamente este valor que va en esta casilla. ¿Okay? Entonces tengo los momentos probables de las columnas, y aquí para el eje, en este caso sería el eje 2 o el eje 3, 38.085, que va a dar exactamente igual para ambas direcciones por lo que acabo de mencionar. ¿Okay? Entonces, igual, de igual forma que estamos hablando de una dirección, lo mismo pasa con la columna inferior porque es exactamente la misma columna y tenemos entonces el mismo cortante hiperestático. Entonces ahora vamos con los momentos probables que se generan por las vigas en esa dirección 2, es decir, la viga 3 y la viga 4. Entonces el acero de la viga 3 en dirección 2 tiene un acero a tracción de 8.55, fue lo que le comenté, que de esa forma estaba armada, ¿ok?
Aquí está redondeado a 0.009, pero cuando estábamos en centímetros da claramente el valor de 8.55 centímetros cuadrados, que le dije que las vigas 3 y 4 estaban armadas totalmente en sus 4 extremos de la misma forma, ¿no? Entonces, obviamente, al colocarle esta cero atracción, puedo calcular una altura bloque una altura del bloque equivalente de esfuerzos de Charles-Whitney, y con esa altura A puedo obtener entonces el momento probable de la viga, que esta es la ecuación a flexión, donde la única diferencia es que toma en cuenta el 1.25 FY. Y aquí está el momento probable de esa viga en ese extremo bajo esa cero atracción, específicamente la viga 3, 23.333. Si yo me voy acá, veo que para la viga 3, una de sus capacidades es 23.333.58, que es lo que veo acá. Como tengo el momento probable y tengo la atracción, y la atracción la puedo calcular como ese área de acero que coloqué por 1.25 FY, la atracción, que es el equilibrio en el nodo, me da 44.887.5, que es lo que tenemos acá, 44.887.5. Como la compresión es exactamente igual a la atracción, bueno, en este caso puedo ver que la atracción va a ser exactamente igual y que la suma, bueno, en este caso no tengo la suma todavía, lo vamos a ver más abajo. Luego, en vez de la viga 3, tomo la viga 4, tiene el mismo cero, me da el mismo momento probable y puedo obtener entonces la atracción y la compresión. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar la fuerza cortante en el nodo en la dirección del eje local 2 utilizando los momentos probables de las columnas y de las vigas. ¿Okay? Entonces, si sumo C más T, me da 89.775, que es este C más T, ¿okay? Proveniente de la viga. Y si le resto el cortante de la columna, me da 51.689.318. ¿Qué hice? O sea, agarré el C más T de 89.775 y le resté el cortante que me dio aquí, perdón, aquí en la parte superior de la columna. ¿Okay? Que es exactamente esto que estamos viendo acá. Sumé C más T bajo una condición y le resté el cortante superior de la columna. ¿Okay? Eso fue lo que hizo. Y me da un cortante de demanda de 51.689.31, que no aparece, por ejemplo, si me vengo para acá, ese 51.000 no aparece por ningún lado, ¿ok? Entonces, me da más bien unos cortantes mayores para esa dirección U sub 2 que estoy evaluando. Entonces, yo ahora voy a bajar y voy a colocar aquí fuerza cortante en el nodo en la dirección del eje local de la columna con cortes provenientes de los momentos probables de las vigas que llegan al nodo. ¿Ok? Un poco para resaltar esto, ¿ok? Me voy a ir a la presentación de columnas. Disculpan que esté cambiando tanto de página, ¿ok? Pero va a ser importante indicar esto. Por ejemplo, aquí me dicen que cuando diseño por corte de la columna, la fuerza cortante de diseño B sub E se debe determinar considerando las máximas fuerzas que se pueden generar en las caras de los nodos, en cada extremo de la columna. Estas fuerzas se obtienen usando la resistencia a flexión máxima probable en cada extremo del miembro estructural correspondiente al rango de fuerzas últimas PSU que actúan en él. Dice, importante, obviamente no lo dice así en la norma, pero yo lo resalto acá. No es necesario que las fuerzas cortantes en las columnas sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nodos basada en los momentos probables de las vigas que llegan al nodo. Entonces acá yo voy a tomar como cortante superior e inferior, ¿okay? Los cortantes que se generan en las partes superior e inferior del nodo provenientes de los momentos probables de las vigas, que la norma me dice que no es necesario que tome para el corte en columnas un valor mayor de momento probable que no sea el de las vigas, que es el que prácticamente le va a transmitir al nodo y a las columnas. Obviamente no lo dice tan así, pero es lo que prácticamente te está indicando y es lo que hace el programa. Entonces, como ya yo calculé aquí arriba el momento probable de la viga 4 y el momento probable de la viga 3, que nos dio exactamente igual por la configuración de acero, cuando me vengo acá en la dirección 2, sumo el momento probable de la viga 3 con el momento probable de la viga 4 y me da 46.667.15, que es exactamente este valor que me está dando acá.
para el eje mayor, en ambas sentido horario y sentido antihorario. Si yo ahora tomo que agarré el C más T de las vigas y le resto ahora este cortante de 15.555, voy a obtener ahora un cortante que no es 51.000, sino que un cortante más alto de 74.219.28. ¿Ok? Ese cortante, incluso el cortante superior que obtuvimos de la sumatoria de las vigas dividido entre la longitud de la columna, es este 15.555. Cuando yo sumo C más T, que es este C más T que está acá, 89.775, y le resto ahora este cortante, me da 74.219.28. Que si me voy a la demanda máxima en el eje 2, me da 74.219.28. Entonces, el programa no está utilizando el corte superior e inferior proveniente de los momentos probables que ocurren en las columnas, sino que está diciendo que los momentos que van a ocurrir en la columna, ¿ok?, no van a ser los que se forman mediante la articulación plástica en sus extremos, sino van a ser de los que le transmiten las vigas a él. Entonces aquí está la demanda. Lo mismo va a ocurrir para el eje local 3 de la columna. Me voy a saltar porque el procedimiento está hecho para sentido horario y antihorario. Me voy a ir, obviamente, como es simétrico, no va a dar exactamente igual. Me voy a ir al caso del eje local 3, que aquí lo tengo, donde ahora participan las vigas 1 y 2. Entonces, en este caso, tengo los mismos momentos probables porque son simétricos. Tengo los cortantes de 38.000, que son los que ya habíamos comentado acá. Y ahora, obviamente, si tengo aceros diferentes, le coloco para una condición de la viga 1, eso acero 14.25. En el otro, en la parte inferior, tengo un acero diferente, que si lo veo acá, es 8.55. Entonces, 14.25 me genera un momento probable de 41.961, que es este momento probable que está aquí. Su descomposición de la atracción me da 74.812, que es este que está acá. La compresión me da exactamente igual y obviamente la sumatoria la voy a poder registrar acá de 119.700. Pero vamos a evaluar ahora la viga 2, que tiene un momento probable un poco más pequeño, de 25.875. Y es lo que tenemos acá. Tenemos 41.961 contra 25.875 para esa dirección, ¿ok? De la viga 2 con respecto a la viga 1. Igual, sumo C más T con la columna, no me da el valor, me voy a ir proveniente de los momentos probables de las vigas. Tengo este cortante que es 22.613 ahora. Sumo C más T, le resto este cortante y ahora me queda un cortante de 97.086.77. Que si subo es este 97.086.68. Entonces, de igual forma, en la otra dirección, la condición más desfavorable fue obtener el cortante en la junta proveniente de los momentos probables de las vigas. Y de igual forma, en el sentido antihorario, va a ser lo mismo, en el sentido horario, va a dar el mismo valor. Y entonces ya tenemos las dos demandas. Me voy a ir ahora a la resistencia al corte del nodo. Entonces, si evalúo la resistencia al corte del nodo, tengo una de 153.947 y una de 192. En el eje 2 es donde tenemos las vigas que no confinan el nodo. Entonces, si me voy a la dirección 2, y aquí tengo las tres resistencias al corte calculadas para que tengamos de referencia, en la dirección 2, no está confinado en ninguna ni en dos caras opuestas, por ende entonces debo usar la fórmula para otros casos que va a dar la menor resistencia al corte. Entonces vemos un valor de 154.825 que se parece mucho a este valor de 153.947. ¿Por qué en este caso no da exactamente igual? No da exactamente igual porque las fórmulas que establece la CI para la resistencia al corte del concreto van en otras unidades, van establecidas para un sistema internacional. Entonces, ¿qué pasa? Al convertirlas, se pierden ciertas decimales que entonces genera ciertas diferencias en estos valores. Igual pasa para aceros mínimos y en otras condiciones de elementos de concreto armado, ¿ok? Pero realmente es bastante parecido. Y si me voy, por ejemplo, al nodo 3, que en este caso dos caras opuestas sí están confinadas en esa dirección 3, porque la viga de 45 por 65, que sería la 1 y la 2, confinan ese nodo en esa dirección.
por ende debo usar la ecuación intermedia, que debe dar un valor intermedio. Si yo miro acá, el valor intermedio es 193.531. Eso es exactamente o muy parecido a este valor de 192.434. Entonces, por ende, esto es lo que les quería mostrar. Vean que el programa es bastante consistente, tiene incluido incluso la normativa ACI y que mediante un procedimiento de cálculo o unas hojas MATCAD podemos prácticamente cruzar los resultados y podemos obtener entonces o saber que está operando el programa y si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. ¿Okay? Entonces ya vemos que es un programa muy versátil desde el punto de vista de diseño sismo-resistente de nodos especiales de concreto armado porque da valores bastante cercanos a lo que implementamos manualmente. Obviamente si agarro estas demandas, estas capacidades y las relaciono con las demandas, voy a tener factores prácticamente iguales a esto que me especifica el programa. ¿Okay? Entonces, esto es lo que le quería mostrar, una breve presentación teórica de diseño por corte de nodos o diseño de nodos especiales completos y simplemente irnos al programa para cruzar valores. Esto es una breve introducción de lo que van a poder observar en el curso de diseño sismorresistente de concreto armado. No solamente vamos a cruzar valores con este software de cálculo para nodos, también lo vamos a cruzar para vigas, lo vamos a cruzar para columnas, lo vamos a cruzar para muros estructurales, para muros, ¿cómo se conoce? Para muros de acoplamiento, donde vamos a prácticamente revisar paso a paso de forma manual lo que ejerce el programa y compararlo con los requerimientos de cálculo que establecen las normativas. Entonces, antes de culminar y empezar a responder preguntas, para ya finalizar con el contenido, quiero mostrarles lo que es el contenido del curso de diseño sismorresistente que estamos promocionando. ¿Okay? Este curso arrancó hoy, fecha 25, y para que todos estos conceptos de diseño sismorresistente que vamos a implementar, ofrecemos de forma gratuita un curso de nivelación, donde va a durar 2 semanas, incluso la clase de bienvenida realmente la voy a dar el 1 de agosto. Van a tener 2 semanas tranquilas de curso de nivelación, donde van a ver conceptos básicos de estructuras de concreto, comportamiento y diseño de miembros de concreto armados solicitados a flexión, van a ver vigas simplemente armadas, vigas doblemente armadas, vigas de sección T, van a tener el comportamiento y diseño de miembros sometidos a corte, van a tener el comportamiento y diseño de losas macizas y losas nervadas en una dirección, y van a tener todo el comportamiento y diseño de miembros de concreto armado sometidos a fuerzas axiales y combinación de fuerzas axiales y momentos flectores. Entonces van a prácticamente ver todo el comportamiento de los miembros estructurales de concreto reforzado, vigas, losas y columnas, y aparte de eso, en la última semana del curso de nivelación van a tener algunos ejemplos en el SAP 2000 donde van a poder ver resultados de una viga, muy sencillo, losas, etcétera, y hasta de un pórtico. 2 semanas nivelando conceptos para entonces poder pasar a lo que es el corazón del curso, donde vamos a ver el diseño sismo resistente, donde vamos a ver el diseño o sismoresistencia aplicada al diseño de edificaciones con el profesor Heriberto Chesuría, que tiene una vasta experiencia en todo lo que es la parte geotécnica y la parte sismogeotécnica, donde entonces nos van a dar una pequeña introducción a la sismología, una introducción a la respuesta sísmica del sitio, donde vamos a hablar de todos los efectos locales del sitio, ¿okay? Y cuál es su influencia de la posición o del lugar donde va a estar situado el edificio y el depósito de suelo que se tenga. Vamos a tener también nociones de sismoresistencia aplicada al diseño de edificaciones, entender bien la diferencia entre un espectro de respuesta y un espectro de diseño y cómo construirlo o incluso interpretarlo. Estas clases son las pregrabadas en el aula virtual que da Heriberto Chesuría. El profesor Edinson Guanche, que también una vasta experiencia en la parte geotécnica estructural, nos estará ofreciendo su sesión en vivo para ampliar estos temas vistos en clases pregrabadas y poder aclarar cualquier consulta adicional referente a este tema en particular. Luego nos acompañará en el tema 2 el profesor Freddy Lanza, especialista en ingeniería estructural, donde nos va a hablar de los distintos sistemas estructurales ante cargas horizontales, cuál utilizar dependiendo del número de niveles y otras consideraciones. Nos va a hablar también de criterios de estructuración, análisis de irregularidades de edificaciones sismoresistentes, todas las irregularidades que hay y que existen en las normas y cómo tratar de evitarlas. Y nos estará dando una introducción a la dinámica de estructuras, hablando de sistemas 1 grado de libertad y sistemas de n grados de libertad para entender un poco ese análisis dinámico que muchas veces el programa no nos da tanta información y es muy fácil y sencillo realizarlo. ¿Okay? También el martes 22 de agosto me estará ofreciendo un
una sesión en vivo para profundizar sobre estos temas, ¿ok? Incluso él mucho en estas clases le gusta hablar sobre diafragma flexible, donde incluso trae ejemplos de cómo hacer el diafragma flexible, el análisis del diafragma flexible cuando se tiene esa irregularidad, incluso en un software de cálculo. Para pasar al diseño sismo-resistente de estructuras aporticadas, donde vamos a ver filosofía de diseño sismo-resistente de vigas. Ya aquí en adelante las clases serán únicamente mías. Luego vamos a hablar sobre el diseño sismo-resistente de columnas, diseño sismo-resistente de nodos para complementar esta clase, ejemplos manuales, cruces con el software de cálculo, ejemplos demostrativos con el uso del software TAPS, donde hay varios pórticos o varias estructuras tridimensionales que se modelan desde cero y se evalúan todos sus resultados, para pasar al último complemento del curso, que es el comportamiento estructural de muros, diseño sismorresistente de muros y diseño sismorresistente de muros acoplados. Y ejemplos también en el software TAPS de edificaciones de muros, e incluso que sean combinadas de pórticos y muros para la definición de los espectros en cada dirección y los criterios asociados al factor de reducción de respuesta. Igual cruzar los valores para tener entonces ese criterio de evaluar si el software de cálculo está operando de forma correcta. Entonces, bueno, este es el programa al curso que lo estoy invitando. Bueno, me parece que es un curso bastante completo y que la idea entonces es que puedan adoptar un buen criterio para poder entonces diseñar estructuras sismorresistentes de concreto reforzado, que prácticamente estos son los dos sistemas más comunes. Entonces ya para dar fin a la sesión, vamos a responder ciertas consultas que tengo por acá. Me dice el ingeniero Climacuan Hernández: si las vigas están generando mayores cortantes que las columnas, me imagino, dice vigas, pero me imagino que las columnas, debido a los momentos probables transmitidos en el nodo, ¿esto quiere decir que no estoy cumpliendo con columna fuerte, viga débil? No. Ojo, atención lo que está ocurriendo en el nodo. No es que las vigas están generando mayor momento. ¿Ok? Incluso la sumatoria de las vigas genera menor momento. Incluso podemos verlo acá en la hoja. Si yo me voy, por ejemplo, a los momentos probables de las vigas, la suma da 67.839. Si yo me voy al programa, los momentos probables de una columna en un extremo es 57.000. Si yo lo sumo, me da un valor bastante alto de momento. Incluso vamos a ir al MATCAD para buscar el de la columna. Cuando yo sumo los momentos probables de las columnas para obtener el cortante, aquí, 57.000 más 57.000, no lo tengo sumado, lo tengo dividido directamente, me da un valor sumamente grande. ¿Ok? Incluso vamos a copiarlo rapidito para tener este valor de referencia. De un valor de 114.257, que es mucho mayor al de 67.000 que tiene la viga, que lo voy a ver sumado acá. 67.000. Lo que ocurre, atención, lo que ocurre es esto, que cuando yo sumo C más T de la viga y le resto el cortante de la columna, por ser el cortante un valor de la columna mucho mayor, obviamente el cortante de demanda me queda menor si toma en cuenta el cortante de la columna. Cosa diferente a que tome el cortante de la viga que se genera de la sumatoria de los momentos probables, que es mucho menor. Al ser este cortante menor, cuando yo sume C más T y le reste este cortante, me va a quedar una demanda por corte en la junta muchísimo mayor. Ahora bien, en el diseño sismorresistente de columnas de concreto, si tomo en cuenta la sumatoria de momentos probables de las vigas, obtengo un cortante menor para diseñar por corte la columna, pero en el diseño del nodo obtengo un cortante muchísimo mayor. Lo que debo ser consistente es con el análisis que me quede. Entonces, en ese caso se nota la diferencia. ¿Okay? Me pregunta por acá, para el diseño del nodo, me indican por acá, para el diseño de nodo, al calcular el corte de la columna, en la cara del nodo siempre se usará el momento probable de las vigas, debido a que siempre es menor el momento probable de la columna, debido a que se tiene que cumplir 6/5 de viga columna o no. Ok, esto es una pregunta muy, muy interesante. Ok, lo que se refiere a su compañero, me voy a apoyar rapidito de la lámina
de la columna es que, déjenme verificar acá la resistencia, él hace referencia a que va a prevalecer el momento probable de la viga porque se está garantizando que la columna sea más fuerte que la viga, ¿ok? Esto es algo que hay que tener criterio de cómo interpretarlo, porque el hecho que chequees o garantices que la columna sea más fuerte que la viga o que la columna tenga mayor resistencia a flexión que la viga, no estás queriendo decir que las rótulas plásticas únicamente se van a formar en las vigas. Estás diciendo, estás garantizando que incluso por eso algunos países, no necesariamente en Latinoamérica, no se rigen por el ACI, sino que tienen factores un poco más altos. Lo que estás queriendo decir con esto, o es mi interpretación, es que primero se formarán las rótulas plásticas en las vigas. Esto puede ocurrir que dependiendo de la demanda de sismo o la configuración, puedas entonces exceder también las demandas de ciertas columnas que conlleven a ciertas rótulas en las columnas donde se plastifique y tenga validez el hecho de que se formen rótulas plásticas en las columnas y por ende debas diseñar el corte para esa condición. ¿Okay? La norma no es clara con eso. ¿Okay? Esto es prácticamente una interpretación que se le da al chequeo, pero la norma te indica el diagrama de cuerpo libre para tú analizar la columna bajo la condición de que se formen las rótulas plásticas y después te da el mensaje de que no es necesario que las fuerzas cortantes, pero te dice no es necesario. No te dice diseña directamente con el cortante proveniente de las vigas. Entonces, claro, el programa sí lo asume y lo toma directamente. De repente la norma sí te deja como una especie de criterio a adoptar de cómo quieras diseñar. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Me indica el ingeniero Antonio, veo que en el curso introductorio no se incluye la torsión. Bueno, no está incluido en el curso. La torsión realmente no es porque no sea importante, sino que los casos de torsión en miembros estructurales de concreto ocurre muy poco y de repente nos interesó más nivelar toda la parte de flexión, flexo-compresión, que son las cosas que se utilizan más que todo para el diseño sismo resistente. ¿Okay? Pero es por eso. De repente lo deberíamos incluir. Gracias por la sugerencia. Me indica el ingeniero Pablo Tibán, no se tomó en consideración agrietamiento en columnas, vigas. Sí, claro que sí. Incluso cuando implementamos el momento probable, este, parte de un equilibrio obtenido internamente por una ecuación de flexión donde obviamente no se considera que el concreto en la zona de tracción aporta resistencia. Se hace un diagrama de equilibrio o interno donde hay el método rectangular equivalente de esfuerzo, donde en la zona comprimida se genera un rectángulo, en la zona traccionada se genera el único responsable de absorber esas tracciones es el acero de refuerzo. Bajo eso están las condiciones de ecuaciones de concreto armado en rotura, que son prácticamente las que se utilizan para el diseño sismo resistente. Ahora, si tú te refieres al agrietamiento que se le implementan algunos elementos para tener la influencia en su periodo de duración y en su frecuencia para el comportamiento dinámico, en ese caso sí no es tomado porque eso es algo que se está estudiando todavía y hay ciertos comentarios de eso, pero prácticamente no te incluyen que tomas en cuenta esas inercias agrietadas. ¿Okay? Prácticamente esa inercia agrietada, la norma es muy, muy clara para el chequeo de deflexiones como tal. ¿Okay? Entonces, bueno, espero haber aclarado todas sus dudas. Me indican por acá, ingeniero, cuánto dura el curso y cuánto es el costo. El costo de verdad no lo tengo bien claro. Deberían meterse en la página de Sísmica Adiestramiento y ahí debe aparecer el correo para consultar los costos, ofertas o lo que exista. Sería bueno que entren ahí porque no manejo el costo. Según la programación, el curso inicia esta semana, que es un curso de nivelación, es decir, todavía están a tiempo, incluso pueden entrar hasta la semana que viene porque son 2 semanas para que en estas 2 semanas la gente pueda nivelarse. El curso va desde prácticamente el 25 de este mes, que es el día de hoy, y va a estar abierto el aula virtual hasta el 1 de octubre. Estaríamos hablando prácticamente de agosto y septiembre, prácticamente 2 meses y unos días. ¿Okay? Esa es la fecha y la duración. Entonces, de igual forma, creo que a todos los participantes que están acá les llegará algún correo con la información directa del curso, si no, igual, bueno, pueden averiguar el curso por la página de Sísmica Adiestramiento.
Ahora sí no tengo ninguna consulta, espero que les haya gustado esta clase promocional o les haya servido de gran utilidad. Para mí y los profesores de sísmica y estramiento sería un grato placer tenerlos en este curso o en otros cursos. De todas maneras, estaremos también dictando muchos seminarios estos gratuitos promocionando otros cursos que tenemos. Entonces, nuevamente les agradezco su participación. Un placer notablemente tenerlos. Me despido. Que tengan todos muy buenas noches.